Bien, mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Qué bonito es poder estar nuevamente aquí, reunidos como hermanos. Qué bonito es saber que Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y hoy comenzamos una nueva semana, pero no una semana cualquiera, una semana muy especial porque comenzamos esta semana tomados de la mano de Dios. Que sea una semana de mucho crecimiento, pero sobre todo en la parte espiritual, mis amados. Porque hemos entendido a esta altura, creo que ya tenemos la suficiente madurez y Dios nos ha dado ya la suficiente enseñanza para nosotros tener tranquilidad y confianza de saber que lo más importante es estar bien con Dios, lo más importante es nuestra área espiritual. Por eso ese versículo tan hermoso que Dios dejó en la palabra, que nosotros busquemos primeramente las cosas de Dios y hacer lo correcto, que es cuando dice su justicia es hacer lo correcto. Si nosotros buscamos las cosas de Dios y nos proponemos hacer lo correcto, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Y hacer lo correcto es sencillamente dejarnos regir por la autoridad final. Y la autoridad final, ¿quién es? La autoridad final es la palabra de Dios. De manera pues, que cuando tú y yo comenzamos a caminar conforme a como dice la palabra de Dios, entonces nos daremos cuenta que todas las cosas van a llegar por añadidura. El gran problema de nosotros es que siempre hemos querido buscar la añadidura y nos afanamos mucho en eso, en hacer empresa, que no está mal hacer empresa, en tener familia, que no está mal en tener familia, y entonces nos afanamos mucho por buscar esas cosas. Muchas personas se comprometen antes de tiempo y comienzan a tener sus relaciones antes de tiempo en un desorden. Porque lo ideal, todo en la vida tiene un orden. Y fíjese que en cada área, cuando nosotros hacemos las cosas con desorden, tenemos dificultad. Lo correcto sería que nosotros tuviésemos un proceso, primero donde crezcamos y tengamos principios y valores espirituales. Luego oramos a Dios y Dios en su momento nos dará la persona, que seguramente esa persona también está orando a Dios, y cuando Dios permite ese encuentro, entonces comenzamos a caminar y entonces hay algo que comienza, hay algo que late en el corazón y dice, esa es la persona ideal. Porque seguramente tanto el uno como la otra han orado y entonces como son personas temerosas de Dios, cuando comienzan una relación, hacen una relación o tienen una relación basada en los principios bíblicos, se guardan para el matrimonio, entonces llegan al matrimonio, se casan como es lo ideal, estudian, se preparan y lo demás, y luego ya vienen los hijos, viene la formación y entonces van a tener tiempo para poder estar compartiendo con sus hijos y entonces vamos a tener hogares organizados donde el esposo va a proveer para su casa y lo demás. Cuando nosotros vemos que las cosas no se manejan en el orden, entonces, ¿qué sucede? Que comienzan a haber cosas incorrectas en el desorden humano, y entonces ahí vienen los problemas y vienen los caos. Sin embargo, Dios en su misericordia siempre extiende su gracia y nos permite, un día como hoy, si alguien está en alguna desorganización en algún área de su vida, pues que sea esta la oportunidad para que tú revises tu vida, revise las áreas de tu vida, tu parte espiritual, cómo está tu parte familiar, cómo está tu parte emocional, tu parte económica, y que cada una de estas áreas nosotros las alineamos de acuerdo a lo que dice la autoridad final, que es la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros alineamos nuestra vida, cada una de nuestras áreas, conforme a la palabra de Dios, entonces lo demás va a llegar por añadidura, porque comenzamos a hacer lo correcto y Dios, como es un Dios de orden, entonces va tomando sentido todos los mensajes que hemos venido trabajando durante este tiempo. Como Dios es un Dios de orden, cuando Él ve el orden, entonces comienza a arrojar, a enviar su bendición. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Entonces a veces queremos nosotros y le pedimos a Dios, pero ¿por qué será que no me responde? Y Dios dice, no, es que estás en desorden. Llámese en el desorden financiero y entonces, pero Dios, ¿por qué no me prospera? Dios, ¿por qué? Hay un desorden financiero, entonces tienes que comenzar a organizar esa área. Dios, pero mi parte sentimental, mire cómo está. Hay un desorden en esa parte sentimental. Tal vez está en un yugo desigual, tal vez, bueno, tantas cosas que tú ya sabes que Dios te habla de una u otra manera. Lo que pasa es que a veces nosotros conocemos la verdad y queremos como que esconder eso, como que ajustar la palabra de Dios a mi vida y no ajustar mi vida a la palabra de Dios. Y ahí entonces nos vamos a demorar mucho más en el proceso. Muy bien, mis amados, estamos nosotros estudiando en estos días. Hoy tendremos nuestra tercera entrega de lo que tiene que ver con nuestras creencias fundamentales. Es decir, nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, ¿qué creemos? Que son unas creencias fundamentales. Habíamos citado 10 creencias
de las cuales ya hemos analizado. Hemos dicho que es de una forma muy somera, no es entrar porque cada una demandaría de un estudio completo. Simplemente pues hemos tratado de resumir los conceptos, el decálogo de las cosas que nosotros consideramos que son fundamentales en la vida cristiana, entre las cuales la primera que dijimos es la importancia y qué creemos nosotros de la palabra de Dios, de la Escritura. Lo segundo es qué creemos de Dios. Número 3, dijimos que creemos de nuestro Señor Jesucristo. Y si de pronto alguno dice, no, pero ¿cómo es esto? Ahí ustedes saben que en el canal están ya los audios para que tú repases esta miniserie que se llama Nuestras Creencias Fundamentales. El tercero veíamos el Señor Jesucristo. El cuarto veíamos el Espíritu Santo, qué creemos del Espíritu Santo. Luego veíamos qué creemos de Satanás. El viernes anterior vimos qué creemos del libro de Génesis, el principio, el comienzo de la creación. Qué creemos de la salvación, y ahí digamos que dejamos hasta la semana anterior, el mensaje anterior. Hoy vamos a retomar entonces este ciclo de conferencias y vamos a hablar hoy sobre lo que tiene que ver con la iglesia local. ¿Qué creemos que es la iglesia local? ¿Qué creemos de la iglesia local? Nosotros creemos que la asamblea local de creyentes, es decir, la reunión local de creyentes, que es lo que se conoce como iglesia local, llámese físico o llámese como estamos aquí reunidos hoy, esta es una reunión local, una reunión de creyentes, que es lo que se llama iglesia. Ese es el instrumento que Dios dejó en esta época. Si ustedes se ponen a analizar, es la manera como Dios en este tiempo está formando a su pueblo. Y esa formación el Señor lo instituyó así, lo constituyó así, lo determinó de esa manera, que tenía que ser a través de una figura que se llama la iglesia. Y la iglesia en este momento, en esta época, digamos, es el instrumento de Dios, donde Dios forma a su pueblo. Por eso cuando estamos aquí, por encima de cualquier otra cosa, lo que estamos es recibiendo cada día una lección, una clase. Dios nos está dando cada día una cátedra, y esto es como una universidad en lo espiritual, donde nosotros venimos como excelentes estudiantes, alumnos muy puntuales, muy cumplidos a recibir la clase, pero no solamente a recibir la clase, sino a vivir esa clase, porque esa es una de las ventajas de la palabra de Dios, que se hace muy vivencial, que los principios que Dios nos da son principios muy sencillos para que nosotros los apliquemos en nuestra vida. Aunque todos los cristianos en forma general hacen parte de la iglesia, digamos la iglesia universal, nosotros aquí en este grupo, pero seguramente habrán en otras ciudades, en otros grupos, y todas estas personas que nos reunimos, que somos hijos de Dios, nos reunimos, es lo que se conoce como la iglesia universal. Y la gran mayoría de menciones que Dios hace en la Biblia sobre lo que tiene que ver con la iglesia, en las escrituras, digamos, se están refiriendo a la congregación visible, a la congregación local de cristianos. Cada uno dice, no, es que yo soy la iglesia. Sí, pero también Dios llama a un grupo como el de ahorita. Esto es una iglesia, es un grupo de personas cristianas que estamos tratando de mejorar cada día y nos reunimos. Eso es lo que llama la iglesia. Y lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, a la altura del verso 23. Hay un ejemplo ahí en Hechos de los Apóstoles de lo que es una iglesia local. Dice la Biblia, y constituyeron ancianos en cada iglesia, es decir, en cada grupo local, en cada congregación. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces noten que ellos iban estableciendo grupos de personas, de creyentes, y establecían ancianos, entiéndase líderes, entiéndase digamos pastores, los dejaban ahí, oraban por ellos y seguían su labor. Entonces en cada región donde se iban desplazando, donde iban evangelizando, donde iban haciendo su obra misionera, iban dejando grupos, y a esos grupos los llamaron iglesia. Razón por la cual creemos que este grupo en particular, nosotros que estamos aquí reunidos hoy en sala, es la iglesia del Señor. Dios lo ha establecido. Ahora, eso es lo que nosotros en principio creemos de lo que es la iglesia local. Entonces la iglesia local es un grupo de personas que nos reunimos, personas que hemos creído, donde estamos reunidos no para hacer vida social, no para que esto se convierta como en un club, no es para eso. Hay otros lugares que tienen esa función, esa misión como tal. Pero la iglesia como tal, cuando el Señor constituye su iglesia, es para formación espiritual de su pueblo. Es para eso, ese es el principio fundamental. Por eso, en donde tú estás reunido, en este caso acá hoy, pero quizás allá en la ciudad donde tú estás, quizás tú que escuchas este audio, dices yo estoy en tal ciudad, ese grupo de personas con las que tú te reúnes es la iglesia. En segunda instancia, creemos ahora, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con este grupo de personas? Creemos
que en el arrebatamiento de la iglesia, seguramente tú has escuchado ese concepto, ese término de arrebatamiento de la iglesia, que es cuando Cristo venga por todos los cristianos. Escúcheme eso, Cristo va a venir por todos los cristianos. Los nacidos de nuevo, muy bien. Los hijos de Dios, Él va a venir por ellos. No va a venir por denominaciones. Él no va a venir por el letrero, estos del letrero fulano de tal, entonces, por ellos. No. Él va a tomar personas, yo espero, y digamos que ese es la oración y ese es el esfuerzo que estamos tratando, de la misión que nosotros tenemos en esta tierra, que un día cuando el Señor venga, los que estamos reunidos aquí en la sala, los que escuchan este mensaje, que hayan nacido de nuevo, pues todos vamos a ser llevados. Y es lo que conocemos nosotros como el arrebatamiento. ¿Quiénes van a ir en el arrebatamiento? Los que han nacido de nuevo. Todos vamos a ser en ese momento reunidos como el cuerpo de Cristo. La Iglesia Universal se reúne. La Biblia lo cita de esta manera. El apóstol Pablo, hablando a Tesalónica, la iglesia en Tesalónica, y en su primer carta a los tesalonicenses, les dijo lo siguiente. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Vaya un momento, por favor, allá, porque es muy importante que tú tengas este concepto muy claro. Listo, si ya está ahí, vamos a leer entonces. Dice la Escritura. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Este es un pasaje bien interesante, mis amados, porque muchas veces la persona dice, bueno, uno murió y se acabó todo esto. Otros se preguntan, bueno, ¿y después de la muerte qué sigue? Nosotros que somos hijos de Dios, ¿qué pasa con los hijos de Dios después de que nosotros morimos? Pueden suceder dos eventos. Un evento es que nosotros muramos antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? El segundo evento es que el Señor en cualquier momento pueda venir, que eso pues estamos ahí ya a expensas de eso en cualquier instante, que el Señor pueda venir por nosotros sin que hayamos muerto. ¿Qué sucede tanto para un caso como para el otro caso? Estamos hablando para los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, pues para ellos hay otro trato. Pero lo que más me interesa a mí es resaltar en esta mañana qué va a suceder con nosotros como hijos de Dios, verdaderamente como hijos de Dios, como nacidos de nuevo. Permítame este pasaje, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que nos aclara algunas cosas a través de ese lenguaje, nos ayuda a entender algunas cosas mucho más importantes de este pasaje. Y dice lo siguiente. Pues el mismo Señor, y está con mayúscula, refiriéndose al mismo Señor Jesucristo, descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con un llamado de trompeta de Dios. Y escuche lo que dice en esta versión. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Es decir, que si en el momento que se dé este evento, nosotros hemos muerto, pero hemos muerto en Cristo Jesús, dice la Biblia que los creyentes que hayan muerto se levantarán en sus tumbas. 2, versículo 17. Luego, junto con ellos, nosotros, es decir, si no hemos muerto en ese momento, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Noten que aquí cobra una gran importancia que nosotros no somos iguales que cualquier persona, mis amados. Estamos en este mundo, compartimos cosas de este mundo, pero siempre tengamos el concepto y la idea que nosotros en Cristo Jesús somos diferentes a los demás. Lo que el Señor nos promete y es lo que nosotros creemos, estamos estudiando y revisando lo que son nuestras creencias. Creemos que como cuerpo de Cristo, como iglesia, un día cuando nosotros muramos y morimos en Cristo Jesús, un día el Señor vendrá y vamos a resucitar en Cristo Jesús. 2. Si llegase a venir en este instante, en este momento, mientras estamos compartiendo aquí la palabra, ¿qué va a suceder? Que el Señor nos va a llevar y entonces viene el arrebatamiento de la iglesia y donde en las nubes seremos juntados con los hermanos anteriores que murieron, entonces seremos reunidos en las nubes, en el aire, dice aquí en esta versión, y estaremos con Dios juntamente. Y eso es importante que nosotros lo tengamos como concepto claro. Por si mañana o pasado alguien te pregunta, bueno, ¿y qué pasa si ustedes se mueren? ¿Qué pasa si un cristiano se muere? Entonces vamos a tener un tiempo donde estamos ahí como digamos en un descanso, si es que el Señor no ha venido todavía, pero el día que nosotros vayamos a resucitar, el Señor nos llevará junto con Él. Creemos que hasta el momento del arrebatamiento, es decir, un día como este, un tiempo como esto, que no se ha dado el arrebatamiento, creemos que hasta el momento del arrebatamiento es, escúcheme por favor lo que les voy a decir, es responsabilidad de cada iglesia local, para este caso nosotros que estamos reunidos aquí en la sala, es responsabilidad continuar con la misión de evangelizar y discipular.
Quiere decir que hasta que no venga el Señor por la iglesia, nosotros tenemos la misión, tenemos la responsabilidad de estar como iglesia reunidos para seguirnos capacitando, para seguirnos discipulando, para seguir ganando personas para el reino de los cielos. Es nuestra responsabilidad. Que ustedes recordarán bien, es la misión que el Señor dejó, digamos, antes de partir el Señor Jesucristo de esta tierra, que la encontramos, y tú la conoces, que está ahí en Mateo capítulo 28, a partir del verso 19, que es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, ¿sí? Que infortunadamente en este tiempo se ha vuelto como la Gran Omisión, porque muchos estamos más dedicados a nuestras actividades personales y nos olvidamos que Dios nos dejó una tarea en esta tierra. Sin embargo, quiero recordarles, dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una labor que tenemos que nosotros realizar hasta el fin del mundo, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y lo más hermoso y lo más lindo sería que cuando el Señor venga por su iglesia, que cuando nosotros partamos de esta tierra, si no viene el Señor antes, nos encuentre en esto, nos encuentre formándonos, capacitando, cumpliendo esta labor. Pero no solamente en el afán de nosotros formarnos, sino también en la preocupación nuestra de que nuestros seres queridos también conozcan esta verdad. Creemos entonces, ¿qué más creemos de la iglesia local? Creemos que cada iglesia local debe ser autónoma e independiente de otras jerarquías eclesiásticas. Es decir, que Dios nos va mostrando, Dios, para el caso que hoy en su misericordia el Señor nos permite pastorear, Dios nos va mostrando lo que tenemos que ir haciendo con la iglesia, y lo que nosotros estamos haciendo en este momento de una manera particular en este tipo de reuniones que tenemos a diario. Es algo que el Señor nos indicó, el Señor nos mostró. Esto no es porque alguien diga hay que hacer esto y hay que decir esto. No. Nosotros dependemos de Dios. Nuestra cabeza es el Señor. Dios es nuestra cabeza y de Él dependemos, y Él es el que nos ha guiado para llevar todo esto. Por lo tanto, creemos que el pastor principal de la congregación, y esto es de manera general, es independiente, debe tener una comunión con Dios y debe depender de Dios para poder guiar la obra, la iglesia, la grey que es del Señor. Por eso la Biblia lo dice, y escúcheme, es la Biblia la que lo dice, no lo estoy diciendo yo. La Biblia lo dejó escrito aquí en el libro de Hebreos capítulo 13, a la altura del versículo 17. Hebreos 13, 17. Recuerde que Dios está haciendo en todo esto es un orden, organizándonos a nosotros como iglesia, como pueblo de Él, para que caminemos conforme a como está en su palabra. Estamos hablando los días domingos sobre la importancia dentro del orden que Dios está haciendo en nosotros, es que aprendamos a sujetarnos en primera instancia a la autoridad final, que es la palabra de Dios, sujetarnos al Señor Jesucristo, que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza, Él es el que pagó por la iglesia. Pero también Dios establece que nosotros en esta tierra podamos tener una autoridad, y esa autoridad el Señor la ha denominado pastor. Y es importante que entendamos eso. Noten que cuando hay congregaciones que tienen diferentes personas que son las que manejan la iglesia, y el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, entonces terminan siendo grupos que terminan en un caos porque no hay una dirección, porque son adeformes, porque debe haber una cabeza que es donde Dios comienza a organizar su iglesia. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, es muy importante que entendamos esto, que ustedes a esta altura tienen al Espíritu Santo, ustedes a esta altura son hijos de Dios, ustedes tienen discernimiento y ustedes tienen que aprender a discernir muy bien eso. Ahora, no porque lo diga el pastor fulano de tal, tú tienes que obedecerlo. Si todo lo que este pastor está diciendo está conforme a la palabra de Dios, ustedes tienen que ir obedeciendo. Pero si hay algo que él está diciendo, hay una orden que está dando que no está de acuerdo a la palabra de Dios, tú no tienes la obligación de obedecer. Por eso es que tiene que ser todo en el temor del Señor, es decir, conforme a la palabra de Dios. Y permítame, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Hebreos 13, 17. Dice la Biblia: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es, escuchen por favor, y eso a mí me da escalofrío, como dicen, porque es una responsabilidad que yo tengo en este momento. Dice, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Y eso a mí me
repito, a mí me da una responsabilidad muy grande. Yo sé que por encima de cualquier cosa, así como tengo que dar un día cuentas al Señor por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, porque entre otras, si tú eres padre de familia, tú debes saber que tú tienes una responsabilidad con tu primer ministerio, que es tu familia, y que un día tendrás que dar cuenta de tus hijos y tendrás que dar cuenta de tu esposa que Dios te dejó para que tú administres. Y eso, además de eso, uno como pastor, el caso mío, no solamente es de mi familia, sino que también tengo otra familia, que es la familia espiritual, que son ustedes, que es la congregación donde Dios por su misericordia me ha puesto a pastorear, donde yo tengo que darle cuentas a Dios de lo que he hecho con la iglesia. Y dice la Biblia, denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Es decir, que esta labor pastoral debe ser una labor con alegría, mis amados. Esto no tiene que ser una carga y porque toca y hay otra vez reuniones y otra vez qué pereza, otra vez preparar un mensaje. No. Uno lo tiene que hacer con mucha alegría porque uno tiene una responsabilidad delante de Dios, mis amados. Pero para que todo esto se dé, pues tiene que haber una armonía en esto, cada quien cumpliendo con sus responsabilidades. Uno como pastor, pero también la grey y también las ovejas cumpliendo con sus responsabilidades. Entonces dice, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Cuando una persona, cuando un pastor está haciendo las cosas con dolor, está haciendo las cosas porque le toca, entonces no va a haber beneficio para ninguno. Ni él porque tiene dolor y porque está haciendo con carga la obra, porque pues, le ha tocado pues, pasar por situaciones difíciles, por necesidades, y entonces tiene que luchar mucho para poder sostener su familia, su hogar. Entonces en el afán de querer sostener su familia, entonces descuida la obra de Dios y sale a mirar a ver cómo hace para conseguir lo de la yuca cada día. Y entonces en ese afán de estar más enfocado en suplir las necesidades de su familia, entonces descuida la grey y tal vez pues los mensajes van a ser muy rápidos, mensajes muy superficiales porque no va a tener el tiempo para eso. Y es muy importante que entendamos eso, que cada uno cumplamos con nuestra labor. Creemos que cada miembro de la iglesia local entonces, cada miembro, ustedes y yo, cada uno en su responsabilidad, cada miembro de la iglesia local tiene sus responsabilidades. Por favor, entiende que como iglesia local Dios te colocó y tienes responsabilidades. La responsabilidad no es solamente conectarnos por la mañana y escuchar un mensaje. Hay unas responsabilidades que Dios deja para la iglesia, para cada miembro. Y esa responsabilidad es de apoyar el ministerio con sus oraciones. Y yo espero, mis amados, que ustedes estén orando por todo esto que está pasando, orando por nosotros como familia pastoral, como pareja pastoral, que estén ahí apoyando a nuestros hermanos, que estemos orando por las necesidades del uno y del otro. Pero también que es muy importante que nosotros no solamente tengamos responsabilidad en la oración, sino en tener vidas piadosas. ¿Qué es vidas piadosas? Que seamos congruentes en lo que recibimos, en lo que aprendamos, que lo vivamos. Eso es una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad. Porque mañana o pasado, cuando estemos con nuestras actividades y aún ahora con nuestras familias y lo demás, hay una responsabilidad que la gente tiene que decir que esto que estamos haciendo en la mañana está dando resultados. Y eso es una responsabilidad. O sea, tú tienes la responsabilidad de cada mensaje, tú y yo, escúcheme, de cada mensaje que nosotros recibimos tenemos responsabilidad de vivir ese mensaje. Cada vez que Dios nos da una palabra, hay una responsabilidad de cumplir esa palabra. Por eso la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Tú recibes, estás recibiendo como yo estoy recibiendo. Bueno, en esa medida que recibimos tenemos responsabilidad de vivir esa palabra. Pero también es muy importante que entendamos esto, mis amados. Todo esto tiene que manejarse en un equilibrio. Que también es muy importante que ustedes apoyen con lo que son las ofrendas, con lo que es el sostenimiento de la obra de Dios. Es muy importante, mis amados. También es muy importante que si Dios te ha dado un don, Dios te ha dado un talento, recuerda que ese don y talento que Dios te dio es para ministrarlo. En días pasados una hermana me decía, pastor, es que por mi situación y lo demás, yo creo que tengo el ministerio de la intercesión. Qué bueno. Si mi hermana siente que tiene el ministerio de intercesión, desarrolle esos dones, desarrolle esos talentos. Otras personas dicen, pastor, es que la verdad yo ando muy ocupado con mis negocios, con mis empresas, yo no puedo hacer esa obra, pero yo puedo contribuir con esto para el desarrollo de la obra. Excelente, cada uno de acuerdo a sus dones tenemos que desarrollarlos y cada uno debemos participar, por favor, escúcheme, participar en lo que es la misión de ir y hacer discípulos. Esta labor, entre otras, es una labor que nos ha permitido llegar a muchas personas, y de las que medio sabemos, pero no tenemos ni idea cada mensaje hasta dónde pueda llegar, hasta dónde deba trascender, hasta dónde pueda trascender. Todo esto le damos gracias a Dios y gracias a ustedes porque contribuyen en el desarrollo de la obra. Sin el apoyo mancomunado de cada uno de nosotros, pues la obra simplemente nos hubiéramos quedado en una iglesia local que no tiene ningún medio de tecnología y entonces como hoy no puede abrir la iglesia, hasta ahí hubiésemos llegado. Pero gracias a Dios por todo lo que está pasando porque nos ha permitido desarrollar el ministerio.
Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, que era una iglesia entre otras desordenada, una iglesia que estamos estudiando los domingos, una iglesia que Dios tuvo que ponerla en cintura, porque estaban con conocimiento de la palabra pero sin ejecutarla. Y el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 16, a la altura del verso 2, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué quiere decir esto? En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para que luego tratar de reunirlo todo de un solo golpe. Entonces, en eso, sencillamente, mis amados, es que si Dios nos ha dado algo, pues entendemos que viene de parte de Dios y separemos lo que es del Señor y guardémoslo. El día que corresponde, entonces decimos, aquí está lo del Señor. Hay personas que nos han llamado en este tiempo y me dicen, pastor, pase por lo que es del Señor. Y ya, sencillamente, pues es eso, ya es un principio que nosotros ni siquiera necesitamos recalcar en eso ni nada. No, simplemente cumplamos con eso. Nosotros, y ustedes saben, durante el tiempo que hemos estado en el ministerio, los que nos han acompañado muchos años, nunca hablamos ni de pacto, ni una cantidad de cosas que eso no es. Simplemente cumplamos con lo que corresponde. La Biblia habla de las ofrendas, la Biblia habla del sostenimiento de la obra, pues hagamos lo que nos corresponde a cada uno. No nos vayamos ni para un lado ni para el otro lado. Yo entiendo que muchos manipulan todo esto, y muchos se aprovechan, y muchos quieren como tomar ventaja en este tipo de temas. Nosotros simplemente queremos ser muy equilibrados, mis amados. Ni nos vayamos a un lado del extremo de que todo es plata, pero tampoco nos vayamos al otro lado y decimos, no, nosotros no damos nada, porque no, se tiene que sostener la obra del Señor. ¿De acuerdo? Entonces manejemos, por favor, esto como un equilibrio, como en todo lo que hemos venido trabajando durante este tiempo. Dice Efesios, el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 11, habla de que el mismo Señor fue el que constituyó la iglesia y puso un orden en todo esto. Y permítame, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Es un pasaje que tú lo conoces en la Reina Valera, pero yo lo quiero leer en este momento en la Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente, Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién da los dones? El Señor Jesucristo. Dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Hay una particularidad aquí en este último, porque es que el pastor tiene que ser maestro. Pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad, escuchen nuevamente, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Noten que nosotros, en este caso yo como pastor, tengo la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, es decir, a ustedes, para que ustedes lleven a cabo la obra de Dios. Y sigue diciendo aquí en esta versión, y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y esto yo lo tengo supremamente claro como misión de vida en esta tierra, que la función mía es edificar a la iglesia, formar a la iglesia. Les he dicho muchas veces, embellecer a la novia del Señor, acicalarla, prepararla. Esa es mi labor, eso es lo que yo tengo que hacer. Y punto, yo cumplo con mi labor, cada quien cumple con su labor, cada quien a su conciencia dice, yo he hecho lo que me corresponde hacer dentro de la obra de Dios. Eso es lo que creemos de la iglesia local. Vamos al punto número 9 y es, ¿qué creemos del regreso de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia, si alguien igual nos van a preguntar, ¿qué creen ustedes del regreso de Cristo? Creemos que el regreso de Cristo va a ser físico y que es un acto literal. Escúcheme, literal, eso va a suceder en este planeta. Que el Señor va a descender con gloria y con poder. Todo mundo lo va a ver, eso va a ser un evento mundial. ¿A qué viene el Señor en ese momento? Para juzgar al mundo y reinar por los siglos de los siglos. Ahí ya no viene el Señor, en esa segunda venida ya no viene. Fíjense que en la primera venida también todo el mundo lo vio, y ustedes recuerdan que la historia bíblica dice que había una estrella y todo el mundo vio esa estrella. Bueno, aquí va a suceder algo donde también todo el mundo lo va a ver, pero en esa oportunidad, cuando el Señor vino por primera vez, vino como Salvador, vino para mostrar la gloria de Dios, vino para mostrar el reino de los cielos. Pero en esta oportunidad, cuando el Señor venga, viene a reinar, viene a juzgar al mundo. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, verso 11, es el pasaje de la Biblia cuando ellos están viendo al Señor partir, y dice la Biblia en la parte B, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como, dice la Biblia, como habéis visto ir al cielo. Así como lo vieron aquellos discípulos ir, que subió, así también lo van a ver bajar. Entonces creemos que ese acto, el regreso de Cristo, no es una fábula, no es un cuento, no es una historia.
No, no, no. Es un acto, es un hecho literal y real que se va a dar en un momento de la historia. No me pregunten cuándo porque ni siquiera los ángeles lo saben. Nosotros no sabemos eso. Lo único que sí sé es que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento puede venir. Creemos que poco antes de la venida física del Señor Jesucristo a la tierra, Él vendrá para arrebatar a su iglesia y llevarla consigo, como lo vimos ahorita ahí en 1 Tesalonicenses 4:17, llevarla al cielo. O sea, antes de que se dé la venida del Señor, el Señor arrebata a su iglesia. Creemos que después del arrebatamiento de la iglesia, escúcheme, comenzarán 7 años, que es lo que se conoce como la tribulación. ¿Sí? En esos 7 años, ¿qué va a suceder? Digamos que todo esto está basado en lo que dice la Biblia. Mateo 24 nos cuenta un poquito sobre esto. Pero ¿qué sucede en estos 7 años? En los 7 años, los 3 años y medio siguientes, se conoce como la tribulación, donde se levantará alguien que se conoce como el anticristo. Bueno, todo esto va a ser un tema que en algún momento lo haremos, simplemente para una idea general. Vendrá el anticristo durante los 3 primeros años y medio, y entonces aparentemente el mundo, aparentemente el planeta estará gozando de una paz increíble. Pero después de los 3 años y medio se quitará esa careta, esa máscara, y comenzará a mostrar todo lo terrible, y es lo que se conoce como la gran tribulación. Entonces, cuando comienza eso, es lo que creemos como iglesia, que después del arrebatamiento de la iglesia comenzarán 7 años de tribulación sobre la tierra, y esos 7 años, ¿para qué va a servir? Para reconciliar a Israel con Dios nuevamente. Es decir, que Dios como que le va a dar una nueva oportunidad a Israel. Este periodo de la tribulación terminará con el regreso de Cristo para reinar en la tierra, y es lo que conocemos como el milenio, que serán 1000 años. ¿Dónde encontramos el soporte bíblico de todo esto? Apocalipsis capítulo 20, a partir del verso 1 en adelante. Va a suceder algo interesante, permítame, yo lo leo aquí en la nueva traducción viviente, para que tú lo tengas ahí, simplemente lo quiero leer, luego estudiaremos estos temas que son bien importantes, lo que tiene que ver con la apologética y lo demás. Dice la Biblia en Apocalipsis 20, a partir del verso 1, dice: luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasando este tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Verso 4. Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos, dice en esta versión, no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Versículo 6. Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Es lo que nosotros creemos de lo que es el regreso del Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados, mis amados, entre otras. Hay muchas señales que ya están indicando todo lo que se va a dar, lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial, tiene mucho que ver con todo esto que la Biblia pues está hablando que va a suceder, donde se levantará un gran líder que apantallará a muchos y todos pondrán la confianza en él, donde se unificará la moneda, donde hay muchas cosas que ya estamos viendo que se están tejiendo. Satanás ya está colocando la plataforma para la venida del anticristo. Bueno, hay muchas indicaciones que el anticristo será homosexual y una cantidad de cosas, y donde uno se da dando cuenta que por eso está tomando tanta fuerza esos grupos, porque pues de hecho van a levantar una figura donde será una persona donde todo el mundo va a poner su confianza y su fe, y de hecho ya estamos viendo en algunas ciudades y en algunos países ya donde sus gobernantes tienen ese tipo de tendencias. Pero todo esto pues digamos está escrito y va a suceder. ¿Qué creemos por último en lo que es la eternidad? ¿Qué creemos de la eternidad, mis amados? Es el último, pueden ser muchos, repito, pero de nuestras creencias fundamentales, ¿qué creemos nosotros de la eternidad? Creemos que todos los hombres son eternos. Todas las personas somos eternas. Tú y yo somos eternos. Y todas las personas a nivel del planeta somos eternos. ¿Qué es lo que sucede? Que como somos eternos, entonces tendremos que pasar la eternidad, bien sea con Cristo o separados de Él. Todos vamos a tener que pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Entonces ahí cada quien va a determinar a dónde quieres pasar la eternidad.
Si tú quieres pasar la eternidad con Cristo en el cielo, pues sencillamente tienes que ser un hijo de Dios para poder estar en la eternidad. Todos los que no son hijos de Dios, es decir, creemos que los no creyentes, en otras palabras, los inconversos que mueren, esperan en un infierno. ¿Hasta dónde? Hasta el día final, hasta el día del juicio, cuando serán sentenciados a un nivel de castigo, que es lo que se conoce como el lago de fuego, que es un lugar literal de tormentos y de llamas. Por eso es que es tan importante revisar este tema. Esto no es un tema para uno estar jugando y arriesgarnos a ver qué pasa. Yo creo que soy, no, aquí no se trata de creer, necesitamos estar muy convencidos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante, sobre esta parte de qué va a suceder en ese tiempo, dice, y vi un gran trono blanco. Ahora, recuerden que Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, un día que estaba él en la isla de Patmos, y el Señor lo llamó, le dice, ve, trae tu libreta, y por favor yo quiero que anotes esto, qué es lo que va a estar sucediendo en los últimos tiempos. Esto que vamos a estar leyendo y lo que está en la Biblia, todo, absolutamente todo es verdad, es lo que creemos, que fue el primer punto que nosotros tocamos. Creemos que eso se va a cumplir sí o sí. Tarde que temprano todo esto se va a cumplir. Dice la Biblia, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Verso 12. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños. Aquí cuando habla de grandes y pequeños no es que son gigantes y enanos. No. Aquí está hablando de todo tipo de personas. Tanto la persona más sencilla como el gran ilustre, el gran príncipe, el gran rey, el gran presidente. Todos, absolutamente todos en el mismo rasero. Vi los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago es la muerte segunda, o la segunda muerte. Verso 15. Y todo el que no tenía, escuchen por favor, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que no han tomado la decisión por Cristo, aquellos que no se han arrepentido, aquellos que han querido seguir viviendo una vida de hipocresía y de apariencia, aquellos que casi se convierten. Pero una persona que se ha convertido, en el momento que tú te conviertes, en el momento que tú naces de nuevo, en ese momento se escribe tu nombre en el libro de la vida. Por eso es que es tan importante, mis amados. Cualquier persona que no tenga su nombre registrado en el libro de la vida, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, que el que no tenga registrado su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por favor, revisa eso en tu vida. Revisa. Es mi labor, es mi función decir lo que está en la Biblia para que cada uno de ustedes tome sus propias decisiones. Recuerde que nos dio algo que se llama el libre albedrío. Y por último, creemos que los que se han arrepentido de sus pecados para poner su fe en Cristo Jesús, para salvación, nosotros, experimentaremos una resurrección, escúchenme, corporal para vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad. Por eso para nosotros, mis amados, para nosotros, morir en Cristo Jesús es una bendición. Caminar en Cristo Jesús es una bendición. Porque nosotros, ni siquiera este cuerpo que en este momento o en este tiempo se va desgastando día con día, aún este cuerpo va a ser cambiado. Vamos a ser completamente transformados. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra de Dios. Primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 51 en adelante. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero mira como termina diciendo el verso 57. Pero gracias a Dios,
Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Notan que Dios nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, dice la Biblia. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, dice en esta versión. En la otra versión dice es en vano, es vacío. De manera pues, mis amados del Señor, que este es un buen tiempo para reorganizar nuestra vida, nuestro norte, nuestras prioridades. Y sé que si ustedes están con nosotros, si ustedes han venido en esta secuencia, en este trabajo espiritual, es porque el mismo Espíritu Santo es el que los ha inquietado a ustedes para buscar las cosas de Dios. Él mismo es el que los ha traído con lazos de amor. Pero también tenemos nosotros un compromiso y es de vivir esta palabra. Definir primero nosotros cómo estamos. Definir cómo estamos al terminar, digamos, esta parte de lo que tiene que ver con volviendo al Padre, que hoy estaríamos terminando esta serie, que hoy estaríamos completando el mensaje número 25. Han sido 25 mensajes que nos están llevando a conocer al Padre. ¿Cómo estamos en eso? Entonces, revísalo por favor, para que tú puedas estar tranquilo, puedas estar confiado de saber qué es lo que Dios ha hecho con tu vida hasta el día de hoy. Ahí están los mensajes para que tú los repases. Muy bien, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Decirle, Señor, muchas gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Gracias porque tú nos has ayudado, Señor. Gracias porque tú nos has develado, nos has mostrado las verdades de tu palabra, Señor. Ahora esa responsabilidad recae sobre nuestros hombros, sobre cada uno de nosotros, Dios amado. Lo que nosotros hagamos con esta palabra dependerá de nosotros, Dios. Algunos pueden tomar esta palabra y pueden decir, sí, yo necesito definitivamente organizar mi vida, necesito alinearme de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese es el propósito, que aquellas personas que saben que están mal con Dios, que saben que le han fallado a Dios, que no están viviendo una vida de integridad delante del Señor, este es un buen tiempo para que tú vuelvas al Padre. Aquel hijo pródigo estaba apartado, un día quiso hacer con su dinero lo que quiso ir aparentemente a vivir su vida de cualquier manera y gastó todo lo que tenía. Al final, cuando él revisa su vida, se encontraba dándole alimento a los cerdos y aún comiendo de ese alimento. Pero un día el Señor lo hizo volver en sí, y el mismo Espíritu Santo tocó su corazón y dijo, pero ¿yo qué estoy haciendo? Yo le he fallado a Dios y le he fallado a mis padres. Pero él tuvo algo bien hermoso que se llamó el arrepentimiento. Reconoció su pecado. Reconoció hasta dónde lo había llevado el pecado, lo había llevado hasta darle alimento a los cerdos, y en esa época los cerdos eran animales inmundos, y él llegó hasta lo más bajo que un ser humano en ese tiempo podría estar, que era alimentar y sobre todo comer de las mismas algarrobas de los cerdos. Pero él no se quedó en esa situación, él no se quedó en esa condición, sino que un día dice, yo tengo que volver en sí, y él le pide perdón a Dios y vuelve donde su padre. Lo más lindo es ver en esa historia del hijo pródigo que el padre siempre estuvo ahí pendiente. Seguramente el padre siempre estaba ahí en la colina mirando en qué momento vendría su hijo. Seguramente que él cada mañana se levantaba con la esperanza de que un día su hijo retornara. Y ese día fue un día de una sorpresa hermosa, ver a su hijo venir. Venía con harapos, venía terrible, venía quizás descalzo, o quién sabe cómo vendría él, sus ropas malolientes. Pero él no hizo ningún reparo en la condición que él estaba. Sencillamente él toma a su hijo y él le manda a traer trajes nuevos. Él baña a su hijo. Él vuelve y le coloca unas zapatillas. Él vuelve y le coloca su anillo de autoridad. Y vuelve y lo coloca en posición y hace una fiesta. Y puede celebrar con él. Eso es lo mismo que el Señor quiere con nosotros, mis amados. Algunos quizás están pasando por momentos duros, difíciles, causa de su dureza, de su corazón no arrepentido. Porque sabes que estás mal, porque sabes que tienes que entrar a reconciliarte con tu familia. Dios no te llamó para andar en conflictos, en pleitos, por tu dureza de corazón, por tu orgullo. No guardes más cosas, no tengas pecados ocultos. Sé una persona auténtica delante de Dios. Y cuando tú tengas oportunidad, quizás mañana sea tarde, cuando tú tengas una oportunidad, ve allá a un lugar secreto, ve a tu habitación, ve a un lugar donde quizás nadie te quiera escuchar y tú ponte de rodillas o en la posición que tú quieras en reverencia delante de Dios y reconcíliate con Él. Mira que en los tiempos finales ya estamos. Mira que en cualquier momento el Señor viene y cómo te va a encontrar. La Biblia lo ha dicho y así es. Ya tú no puedes decir, es que yo no sabía cuál iba a ser el final. Yo pensé que todos íbamos a pasar por lo mismo. No,
Hay un grupo que se llama Hijos de Dios, hay un grupo que se llama Nuevos Nacidos, hay un grupo que se llama La Iglesia, que tiene unos privilegios y unas riquezas tremendas. Otros, infortunadamente, tomarán este mensaje y lo rechazarán. Y un día Dios le va a pedir cuenta de esta palabra. Tú ahí reunido en una sala, escuchando un mensaje como este, ¿qué hiciste con este mensaje? ¿Tú lo viviste, lo aplicaste a tu vida o simplemente fue una enseñanza más en tu vida? Mis amados, nosotros le queremos mucho y lo que más anhelamos es que tú y yo seamos salvos y que un día podamos gozar, así como Dios lo ha dicho hoy, un día podamos estar todos reunidos con Cristo en el cielo. Todo lo que tú hagas con esta palabra es tu responsabilidad a partir de ahora. Caminemos conforme a como dice la palabra. Y seguramente, así como el Señor le dijo a Josué, si tú caminas conforme a como está en la palabra y sigues este libro de la ley, si no te despegas de él y obedeces lo que está escrito, entonces todo lo que tú hagas prosperará. Ese es el gran secreto de la prosperidad para muchos. Esa es la razón por la cual aún el pueblo judío donde ellos se establecen les va bien, porque ellos caminan bajo principios de Dios. Y ese es el secreto para nosotros como cristianos también. Te damos muchas gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén.